Ok. Hemos visto hasta ahorita la primera unidad que vendría a ser em, qué es seguridad de la información, cuáles son los pilares de la seguridad de la información, qué aspectos se tienen que considerar en esta y demás. Ahora vamos a entrar un poquito más a lo que es criptografía. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña diferenciación en lo que son las definiciones. Ya, criptografía y criptoanálisis. Dentro de lo que es la criptología, que es considerada como una ciencia, que estudia cómo mantener un secreto cifrándolo mediante la criptografía o bien ocultando ese secreto mediante la esteganografía. El criptoanálisis y el estegoanálisis intentan romper la seguridad y la fortaleza de las técnicas usadas para la protección del secreto o bien su ocultación. Entonces, dentro de lo que es criptografía, existen otras 4 áreas que vendría a ser criptología. La criptografía, el criptoanálisis, la esteganografía y el estegoanálisis. Entonces, criptografía y criptoanálisis. La criptografía es el arte de ocultar el mensaje en texto claro en un mensaje no entendible, ¿no? El criptoanálisis y el que intenta romper la seguridad o encontrar ese mensaje en texto claro, partiendo desde el texto no entendible. Ahora, según la RAE, ¿qué es criptografía? Según la RAE, criptografía proviene de las palabras cripto y grafía. En sí es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Cripto proviene del griego criptos y que significa oculto o encubierto. Y grafía del griego también grafe, que significa modo de escribir o representar sonidos y en especial empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. La otra definición es criptología, que significa que viene de cripto y logía. Y entonces esto sería el estudio de sistemas, claves y lenguajes ocultos o secretos. ¿Ustedes qué creen? ¿Son correctas las definiciones o hay algo que se nos está pasando? ¿Alguien? Bueno, continuemos. Según existen definiciones técnicas de criptografía, unos lo definen como la disciplina científica que se ocupa del estudio de los algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información, así como para dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican. Esto ya lo hemos visto en definiciones en temas anteriores. Se trata también de un conjunto de herramientas matemáticas, técnicas y algoritmos que con el uso de una o más claves permiten cifrar la información y por tanto protegerla y dotarle al menos de los principios de confidencialidad e integridad. Lo más importante es que hoy en día la criptografía se trata de una disciplina científica, es decir, de una ciencia y no de un arte, como se trataba en épocas antiguas. Ahora, ¿es lo mismo cifrar que codificar? ¿Alguien que me dé una definición de codificar? A ver, de los 26 participantes. Emanuel Flores León, ¿se encuentra? Sí, ingeniera. ¿Qué entiende por codificar? Por codificar creo que es como una especie de, como traducir información, algo por así, mientras que cifrar es cambiar un texto plano a otro, o sea, a otra manera que no sea tan entendible. O sea, Ya, ¿ustedes codifican o cifran cuando están haciendo algoritmos? Codificamos. Codificamos. Ya. Aquí dice que cifra es una operación dinámica, ya que para cada clave distinta el criptograma será también distinto.
En cambio, la codificación es una operación estática, ya que cada elemento codificado se representará por un único símbolo y este nunca cambiará ni por razones de espacio ni de tiempo. Aquí abajo hay un ejemplo. Por ejemplo, la letra A en ASCII es 0, 1, 2, 4, 5 ceros y un 1. Y en ASCII va a ser el mismo valor, ya sea en España, en Estados Unidos, en China, en Japón, donde sea, el código ASCII es universal. Entonces, la letra A se va a codificar de esa manera. Existen códigos como el Morse, Baudot, ASCII, el ASCII extendido, el UTF-8, que manejan diferentes símbolos, ¿no ve? Entonces, la gran diferencia entre cifrar es una operación dinámica y con la codificación es una operación estática. Cifrar sí es lo mismo que encriptar. En nuestros países, al menos en los países de habla hispana, es común el uso de encriptar en vez de cifrar. Según la Real Academia Española, encriptar viene del inglés to encrypt, ya que significa ocultar. Y cifrar es un transcribir con una clave. Cifrar es transcribir en guarismos, letras o símbolos de acuerdo con una clave, un mensaje o texto cuyo contenido se quiere proteger. Entonces, ahí vemos que no es lo mismo. A veces sí lo utilizamos, digamos, porque lo manejamos de esa manera, pero en sí, según las definiciones, no es lo mismo. Ahora veamos qué es criptoanálisis. Criptoanálisis es el arte de descifrar criptogramas. El criptoanálisis es la ciencia que se dedica al estudio de las debilidades de los sistemas criptográficos con el fin de romper su seguridad y descubrir una clave secreta o recuperar la información original a partir de un criptograma. Para ello se pueden utilizar procedimientos eficientes a diferencia de la denominada fuerza bruta, que sería intentar el descifrado con todas y cada una de las claves posibles. Se puede decir que el criptoanálisis es un ataque con elegancia, a diferencia del ataque de fuerza bruta. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, el entorno de cifra propenso a criptoanálisis. Los sistemas de cifra, denominados clásicos, es decir, los algoritmos, mecanismos y sistemas criptográficos que hasta mediados del siglo XX son propensos al criptoanálisis. La cifra es una función lineal y aunque no se conozca la clave, muchas veces dicha cifra es fácilmente reversible por ataques. Se puede hacer a través de aplicando estadísticas del lenguaje para ver la redundancia del texto en claro y se manifiesta también en el criptograma, por ejemplo, el ataque de Kaczynski a la cifra de Vigener, que lo vamos a ver más adelante. También se puede hacer el criptoanálisis aplicando operaciones matemáticas que permitan descubrir la clave, por ejemplo, el ataque con texto en claro de Gauss-Jordan a la cifra de Hill, que también lo vamos a analizar más adelante. En sistemas modernos, el criptoanálisis es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Si no me acuerdo, en las primeras clases les dije que la diferencia entre el estudio de la criptografía clásica hacía avanzar sobre la criptografía moderna, la diferencia era en el uso de las máquinas. Entonces, al usar máquinas se les da más fuerza a al método o a la técnica de descifrado que se aplica para esconder un mensaje. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de los criptosistemas? Estos elementos son los que comúnmente vamos a ir viendo en el transcurso del estudio de los diferentes algoritmos de cifrado. ¿Ya? Ahora, veamos por la definición, ¿por qué ciframos la información? Hemos visto que la información la ciframos para protegerla.
hemos visto que la información la ciframos a través de porque necesitamos proteger cierta información y porque necesitamos que esta información sea solo de acceso para personas que tengan autorización para la misma. ¿Ya? Entonces, como tenemos un medio de transmisión, porque la información se transmite entre un emisor y un receptor, en este caso es un transmisor y un receptor, y tenemos un medio de transmisión. Este medio de transmisión puede ser un canal de comunicación a través de una red, puede ser por la nube, a través de internet. Entonces, lo que se necesita es proteger la integridad de ese mensaje que tenemos en texto claro para que le llegue al receptor de manera correcta, ¿ya? Entonces, aquí vemos en el medio que tenemos un emisor y un destinatario. La podemos entender como M al mensaje en texto claro, que a través del transmisor lo que hace es cifrar. El mensaje pasa por el canal o medio de transmisión cifrado. Existe otro paquete que me lo va a pasar de texto a texto claro y llega al destinatario el mensaje en su de manera clara, ¿no? Entonces se evita que en el medio de transmisión haga, pues, qué sé yo, una usurpación de identidad por un intruso, lo vea, lo entienda o lo decodifique, o una interceptación. ¿Se acuerda que vimos las 4 formas de alteración del mensaje? ¿Se acuerdan? Creo que era pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, otra vez vamos a los participantes. José Mérida. Ingeniero. ¿Ya? ¿Cuáles eran las 4 formas que podían alterarse el mensaje? ¿Se acuerda? Más o menos, no sé si era esa parte de... No me acuerdo, la verdad. A ver, Montaño, Diana, Erika. No lo recuerdo, Inge. Sigamos. Verónica, Abdel. Sí, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles eran los posibles ataques, las posibles formas de alteración de los mensajes? A ver, interceptación, modificación, ¿qué más era? Eran 4. Eliminación para eliminar los mensajes o la información. Era pregunta de examen, acuérdense, a ver. Interceptación. Interrupción y fabricación. Fabricación. ¿Qué era más? Interrupción. Modificación, Ya. interceptación. Destrucción. Destrucción creo que no. Ahí va entre, falta 1. Falsificación. Ya, no se acuerda. Interceptación. Ya, sigamos. Dentro de el esquema básico de un sistema de cifra o un sistema de cifrado, existe, digamos, el proceso de cifrado se realiza a través de operaciones, ¿no? Y de descifrado son las inversas de esas operaciones, o sea, las técnicas, los medios, los algoritmos, los diferentes métodos de cifrado y la aplicación de las mismas. En el primero se usa aquí vamos a ver en la imagen una rueda pequeña, ¿ya? Y después la rueda grande.
En el descifrado, primero se usa la rueda grande y después la rueda pequeña. Debe haber por el medio una clave, dependiendo del método de cifrado que utilicemos. Entonces, ahí vemos que el mecanismo para cifrar está la clave, el algoritmo criptográfico usado para el cifrado, ¿sí? Ya tenemos el mensaje cifrado o el criptograma. Volvemos a aplicar, digamos, el algoritmo usado en el descifrado, ¿ya? Y obtenemos nuestra información en texto claro. Los elementos de un esquema de cifra, tenemos el texto claro o texto base, tenemos el criptograma o texto cifrado, tenemos el canal o medio de transmisión, ya, ahorita lo tenemos, nuestro canal está como con las flechitas, estas de aquí. Tenemos el algoritmo de cifrado, tenemos el algoritmo de descifrado, que no es lo mismo que el algoritmo de cifrado. Tenemos la clave usada para una emisión, la clave usada para la recepción y el alfabeto usado para el cifrado. Entonces, aquí tenemos el texto claro que vendría a ser la M. Tenemos el emisor que lo podemos denotar con una E. Tenemos el proceso de cifrado. Tenemos una clave que puede ser la clave de E. Y aquí sería el emisor con de la clave. Lo mismo tenemos una clave para el receptor, el descifrado y el mensaje en texto claro y el texto cifrado. Seguimos con definiciones. ¿Qué es texto claro o texto base? El texto claro o M es la información que resulta comprensible por sí misma por un ser humano, ¿no? O un archivo sobre el que se realizan consultas como una base de datos, un programa ejecutable, que realizan alguna operación. Se le asigna una letra, M, es la M de mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos M es igual a en un lugar de la mancha, y podemos seguir continuando con el mensaje en texto claro. ¿Qué es un criptograma o texto cifrado? El criptograma o texto cifrado es un documento o texto que resulta de la cifra de cualquier información y que no es comprensible por el ser humano, salvo por el destinatario legítimo de la misma, al descifrarlo. Puede ser también un archivo del que no se puede extraer información con sentido ni tampoco ejecutarlo. Se le asigna la letra C de criptograma. Por ejemplo, aquí vemos un criptograma que está conformado con la letra HP, XP, ñ, XJDUG, HNDOD, PFKD. Entonces, si lo leemos así, no tiene ningún sentido. Entonces, es un texto cifrado. Y, por ejemplo, este texto cifrado es el resultado en un lugar de la mancha, pero cifrado por un algoritmo, en este caso el algoritmo de César. ¿Qué son los algoritmos de cifra y el canal de comunicación? Los algoritmos de cifrado, en este caso el EK, y de descifrado, el DK de la imagen que teníamos anteriormente, son los procesos que permiten transformar un texto claro en un criptograma y viceversa. Como es lógico, se debería poder descifrar el criptograma solo quien tenga la clave K y sea el destinatario legítimo de ese secreto. En emisión y recepción se usará el mismo algoritmo de forma tal que lo que se cifre en emisión luego pueda descifrarse en recepción. Entonces podemos utilizar el mismo método para cifrar y para descifrar. Debería utilizarse el mismo método para cifrar y descifrar. ¿Qué es un canal o medio de transmisión? Puede ser un canal de comunicación en Internet, por ejemplo, una red local, una PC, donde guardemos información desde la RAM o el disco duro, un propio dispositivo de almacenamiento, ya sea externo, puede ser una llave, un token. Entonces, todos son inseguros por definición, dado que dependiendo del valor que tenga esa información, el atacante podrá invertir más o menos dinero y recursos para hacerse el secreto, o sea, para acceder y ver la información. Acuérdense que alguna vez citamos
cómo podíamos proteger el dispositivo, un dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, hoy en día almacenamos información en el celular, ¿no ve? ¿Cómo lo protegíamos? A través de un PIN, a través de la huella, a través del reconocimiento facial, dependiendo del método o técnica que tenga el dispositivo para proteger la información, ¿no? ¿Cómo protegíamos nuestro correo electrónico? A través del usuario y la contraseña. Entonces, lo que se está haciendo es proteger dependiendo del canal de comunicación en el que se encuentre. Existen claves de cifrado y claves de descifrado dependiendo del algoritmo que se vaya a utilizar. Vamos a ver los algoritmos que eran sencillos sin clave hasta algoritmos que son más complicados, que generan, que necesitan de fórmulas matemáticas para poder cifrar y descifrar cada uno. Entonces, aquí vamos a ver como las claves de cifrado, como la CAE, la vamos a denotar con esa simbología, y el descifrado como KD. Entonces, dependiendo del tipo de algoritmo que se use, ya las claves pueden ser de cifra simétrica y de cifra asimétrica. De cifra simétrica, cuando las dos claves de cifrado deberán compartirse previamente la clave K, o sea, el emisor y el destinatario. Cuando son diferentes, es lo que es cifra asimétrica. Ambos interlocutores usan claves diferentes sin necesidad de compartir previamente una clave. Aquí viene lo que es la clave pública y la clave privada. El descifrado se alcanza porque el algoritmo en destino 1 realiza las mismas operaciones que en emisión, pero en un sentido contrario. 2, usa las mismas operaciones que en emisión, pero con claves inversas dentro de un módulo. O 3, utiliza funciones inversas a las usadas en la emisión. O sea, existen 3 maneras, digamos, ¿no? El alfabeto en la cifra clásica. En la mayoría de los cifradores clásicos se utiliza como alfabeto descifrado el mismo alfabeto que es del texto en claro. Entonces, estamos hablando de el abecedario, por ejemplo. ¿Sí? Para poder aplicar operaciones modulares de transformación se asocia a cada letra del alfabeto un número, de forma que a la letra A se le corresponde el 0 y a la letra B le corresponde el 1 y así sucesivamente. Decimos que es módulo 27 cuando las letras mayúsculas, cuando son el alfabeto está conformado por las letras mayúsculas en castellano. Decimos que es módulo 37 cuando está conformado por letras mayúsculas y dígitos. Decimos que es módulo 54, cuando están conformados por letras mayúsculas y letras minúsculas. Cuando se habla de módulo 59, son letras mayúsculas, minúsculas y minúsculas acentuadas, entonces hacen la diferencia. Cuando se habla de módulo 191, es un subconjunto de caracteres imprimibles del ASCII extendidos, o sea, son 190 caracteres. El módulo 224 son caracteres imprimibles del código ASCII extendido. ¿Cómo se codifica el alfabeto módulo 27? Que dijimos, ¿cuál era el alfabeto módulo 27? Dijimos que eran todas las letras mayúsculas del abecedario, ¿no ven? Ahora, aquí vemos, si codificamos siempre la letra A, vemos en la tablita que a la letra A le ponemos el valor 0, el B es el 1, el C es el 2, el M es el 12, la T es 20. Entonces, se considera que es inseguro el siempre codificar o darle asignar este número a la letra esa misma que estamos viendo en el módulo 27. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí es seguro? ¿No es seguro? A ver, otra vez. Inseguro. ¿Es seguro? ¿Inseguro? Dependiendo del método que vayamos a utilizar para cifrar. Aquí dice sí es seguro, pues la redundancia del lenguaje se manifiesta en el texto en claro, independientemente del código que se le asigna a la letra.
El conocimiento por parte del atacante de un código fijo del alfabeto no le aporta ningún beneficio extra en el ataque. O sea, acuérdense que estamos queriendo aplicar un método de cifrado independientemente si sea módulo 27, módulos 30 módulo 37, módulo 54, ¿sí? Lo único que va a hacer eso nos va a decir, con este alfabeto vamos a trabajar, no necesariamente esa es la posición de la letra que vamos a utilizar, pero no significa que lo vayamos a poner 00 cada vez que vayamos a decir una. Depende del método que vamos a utilizar para cifrar. En la cifra moderna, ahora acuérdense que dijimos que la cifra moderna es cuando estamos utilizando alguna máquina de apoyo para proceder a encriptar, a cifrar el mensaje. Entonces, sí o sí le da cierta complejidad porque la máquina va a utilizar otras operaciones matemáticas para poder cifrar o esconder el mensaje, y lo mismo debe tener su mecanismo para volver a mostrarlo. Y aparte de eso, vamos a trabajar con una mayor cantidad de códigos o de letras de alfabeto, ya vamos a entrar las mayúsculas, las minúsculas, los caracteres, los números. Entonces, se va a darle más complejidad, digamos, a la parte de la cifra moderna. Ya la cifra moderna se hace solamente se realiza sobre bytes, o sobre números. A diferencia de la cifra clásica, es el tamaño, en la que el tamaño del alfabeto nos indica el valor del módulo de las operaciones en la cifra, y la criptografía no tiene por qué estar relacionada. Por ejemplo, estos dos métodos, DH y RCA, se operan actualmente con módulos de 2048 bits. IDEA, que es otro algoritmo, utiliza operaciones modulares de suma, se hacen un módulo de 16 bits, y las de multiplicación de módulo de 17 bits. O sea, estamos hablando de módulos en bits, ya no en números, ¿no? Hace rato vimos módulo 27, dependiendo del alfabeto, la cantidad de letras que estaba conformado nuestro alfabeto, módulo 54 hasta 224. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces, hasta ahorita hemos visto definiciones, ya tendríamos que saber qué es criptoanálisis, qué es teóricamente la criptografía, cómo se manejan los alfabetos, cómo se crean, y en la siguiente clase tendríamos que entrar a lo que es, vamos a hablar un poquito más de lo que es criptografía clásica. ¿Ya tienen alguna consulta hasta aquí? Las notas de los exámenes lo vamos a resolver el jueves, si están de acuerdo. La verdad no los he corregido, pero como son de desarrollo no va a haber inconveniente. Para el jueves jueves o martes de la próxima semana les tendría las notas de los exámenes. Ya, vamos a entrar a ver lo que son los métodos de cifrado en lo que se refiere a criptografía clásica. Para esto ya tenemos que estar definiendo el primer proyecto. Ya, el primer proyecto consiste en la programación de ciertos métodos de cifrado de criptografía clásica. Ya, para eso necesito que se agrupen, valga la redundancia, y trabajen en grupos. Estamos hablando de por lo menos unos 10 métodos de cifrado, si es que no son más. Para que vayan trabajando, vayan primero definiéndose los grupos, ¿ya? Necesito que vayan coordinando la definición de los grupos, ¿ya? Máximo estamos hablando de 5 personas,
Son en total inscritos, ahorita les digo, 46. Teóricamente son 46 inscritos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de 6 personas por grupo. En la plataforma voy a poner, vamos a intentar nuevamente la parte de la agrupación. La plataforma Moodle me permite que se puedan generar grupos automáticamente o ustedes definan registrarse en un grupo. Ya, no sé cómo quieren hacerlo. ¿Podríamos registrarnos a los grupos, ingeniera? Ya, entonces yo acomodo yo defino los grupos que se van a registrar y ya ustedes se registran. En semestres pasados hemos tenido cierta chacota, digamos, ¿no? En lo que es la elección del grupo. Espero que esta vez no se dé. Ya, los creo yo los grupos para que ustedes puedan registrarse. Una vez tengamos conformados los grupos, nos anotamos en la plataforma, ¿no? Sí, eso es lo que quiero ahorita, en este momento, ver para que ustedes puedan. Se crean, a ver, dependiendo. Aquí me permite crear al azar. Lo creo en la plataforma y ustedes deberían. Dijimos 6 por grupo, ¿no? Ya lo creó automáticamente. Ya. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 6 grupos de 8 y 2 de... No, a ver, 4 de 8 y 2 de 7. Y esto fue al azar, entonces vamos a ver uno donde no esté... ya están creados los grupos y ustedes pueden registrarse. Ahorita están... Los voy a poner los grupos para que ustedes lo vean dónde está y se pueden ustedes registrar hasta mañana, por favor. En la pestaña de proyectos. Ya les voy a dar los métodos de cifrado. Les voy a poner y voy a elegir el lenguaje de programación en el que van a modificar, programar, perdón. Ya, si pueden ver la plataforma, me avisan si la están viéndolo. Aún no aparece. No aparece todavía.
Ya. Fíjense en la pestaña de exposiciones y proyectos, por favor. Sí, ella apareció. Me sale presentación. Grupos de primer proyecto, dice. ¿Lo ven? A mí me sale defensa de proyecto 2. Sí, lo mismo. Ah, sí, está ahí abajito, grupo. Abajito está. Ahora ya les debería salir grupo. Sí, ahora sí, ingeniera. Ya. Entonces deben escoger ustedes el grupo, uno de los grupos. Organícense primero antes de y regístrense. O sea, no lo veo yo conveniente que yo los asigne o el sistema los asigne de manera al azar. Entonces, lo que vamos a definir en sorteo, si quieren verlo, o yo lo defino, sería el lenguaje de programación. En lenguaje de programación va a ser Java, PHP, puede ser hasta Pascal, puede ser Python, ya, entonces pueden ser diferentes lenguajes de programación en lo que desarrollen los métodos de cifrado. Aquí está. A ver, Pascal, C++, Java, PHP, JSP, Perl. Entonces esos son los lenguajes de programación. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Ya van escogiendo todavía. Escojan, está el grupo A, B, D, E, I. ¿Alguna consulta? Recording stopped. Esta actividad, disculpe, ingeniera, ¿se va a realizar la próxima clase o aún no tiene fecha? No, ya pueden, no está con fecha, ya pueden ir ustedes organizándose y registrándose en los grupos. Ya. Ya está abierta, no tiene fecha si no me equivoco, pero de todas maneras revisó. El jueves ya sería el sorteo de la... ¿O todavía? Claro. A ver, si quieren lo ponemos como restricción hasta el jueves 5 de mayo. Ahorita está abierto, no tiene restricción. Ya ustedes pueden registrarse en cualquier grupo. Si no se pudieran registrar, me avisan. ¿Ya? Lo vamos a limitar a máximo 8 personas. Máximo. ¿Ya? De todas maneras van a haber 2 grupos de 7. O es que ustedes consideran que está mucho. Si está mucho, lo cambiamos el límite. Está bien, ingeniero. Ya, para los que ya han pasado antes la materia, son varios algoritmos que hay que implementar, y no solamente el cifrado, sino el descifrado también. O sea, se aplican los dos. Ya desde la próxima clase ya vamos a ver cuáles son los métodos de cifrado, vamos a ir viendo cómo funciona cada uno y ya ustedes lo tienen que implementar a través de algoritmos en el lenguaje de programación que les sortee. ¿Quedó claro? Sí. De acuerdo, ingeniero. Ok, entonces nos vemos el jueves. Está bien, ingeniera, hasta luego. Ya, hasta luego, buenas Hola, ingeniero. Hola, ingeniero. Buenas noches a todos. El avance de hoy lo puede subir a la plataforma, por favor, ingeniera.